Bienvenidos al podcast Cristianismo Historia. Te dejamos con la lectura del capítulo 19 del tomo 1 del comentario a los Romanos de Martyn Lloyd-Jones. Deseamos que sea para tu gozo. Capítulo 19. Soy deudor tanto de los griegos como de los bárbaros, tanto de los sabios como de los insensatos. Romanos 1, 14. Hemos estado examinando los diversos aspectos de la actitud del apóstol Pablo respecto a su servicio, tal como se describe en los versículos 7 a 15 de este primer capítulo. Y ahora llegamos a lo último que nos dice al respecto, y es su sentido de coacción con respecto a él. El sentido de coacción del que es consciente en su vida, en su trabajo y en su ministerio. Y aquí eso se nos presenta muy claramente. Principalmente, por supuesto, el apóstol está hablando de sí mismo en este punto, pero creo que su enseñanza en todas partes nos instará a sacar la deducción de que lo que dice de sí mismo debería ser cierto también de nosotros. En ciertos pasajes de las dos epístolas a los Corintios, muestra ese hecho muy claramente, y de hecho, si nos damos cuenta de la verdad como él la realizó, no puede sino llevarnos al mismo resultado. No es, por supuesto, que podamos ser apóstoles, ya hemos visto que no podemos. No es que todos estemos llamados a predicar de la manera en que Pablo fue llamado a predicar, o de la manera en que algunas personas siguen siendo llamadas a dar toda su vida y energía a la predicación y la enseñanza del Evangelio, pero en otro sentido todos estamos llamados a predicar, porque todos estamos en contacto con hombres y mujeres, y, como trataré de mostrarles, si nos damos cuenta realmente de lo que es ser un cristiano, y de por qué nosotros mismos somos cristianos, entonces el motivo que sintió el apóstol, y la sensación de coacción de la que era consciente, debe también, seguramente, ser sentida por nosotros en alguna medida. Pablo expone el asunto, fíjense, de una manera muy llamativa, dice: soy deudor tanto de los griegos como de los bárbaros, tanto de los sabios como de los insensatos, así que, tanto como en mí es, soy dispuesto a predicar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. ¿Ven el argumento y la lógica? ¿Ven cómo todo va de un paso a otro? Veamos, entonces, esta sorprendente declaración y comencemos con esta palabra, deudor, que él utiliza, que es obviamente nuestra palabra clave aquí. ¿Qué significa? En su origen sí tiene el significado de deudor, en el sentido en que normalmente usamos el término, que un hombre le debe a otro algún dinero. Está en deuda con él. Ese es el significado original y primario de la palabra. Pero siempre se ha utilizado de forma ampliada, y ha llegado a significar estar en deuda. Así que la misma palabra que utilizó Pablo, ya en su día, y antes de eso se le había dado este significado ampliado, obligado por el deber o la necesidad de hacer algo. Además, es una palabra que describe una necesidad impuesta bien por la ley y el deber, bien por la razón, bien por los tiempos, bien por la naturaleza del asunto considerado. Eso es lo que Pablo quiere decir, más o menos, con esta palabra, deudor. Soy un deudor, dice Pablo. Estoy bajo una necesidad. Estoy bajo una obligación. Y lo que debemos hacer es considerar el carácter de esta necesidad, de esta obligación que el apóstol sentía. Era tan fuerte que eligió esta palabra deliberadamente. Es, en cierto sentido, como un hombre bajo la coacción de la ley. Está en un tribunal de deudores, y se encuentra en el banquillo de los acusados, y los procesos de la ley le presionan. Es tan poderoso como eso. Eso es lo que soy, dice. Ese es mi trabajo. Esa es mi vida. Voy por el mundo predicando este evangelio, y lo hago por esa razón. ¿Qué nos está diciendo entonces exactamente aquí? Porque, como digo, no solo está hablando de sí mismo, está describiendo lo que todos deberíamos ser conscientes en cierta medida y hasta cierto punto. Y subrayo el asunto porque creo, como todos debemos creer, que este hombre de Dios fue, de manera muy especial, un heraldo del Evangelio. Lo que vemos en él, en la forma más intensa que podamos imaginar, es lo que todos deberíamos conocer en principio. No nos excusemos. ¿Qué está diciendo entonces Pablo? En primer lugar, obviamente, está afirmando que es poseedor de algo que puede dar. Ya lo hemos visto en el versículo N: anhelo veros para impartiros, entregaros, pasaros, algún don espiritual, para que seáis firmes. Así es. Por lo tanto, un hombre que tiene algo en su poder que puede impartir a otros. Esa es una muy buena definición de un cristiano.
En primer lugar, necesariamente, implica conocimiento, significa que sabe algo. Y que puede contárselo a otra persona, puede transmitir, puede impartir el conocimiento, la información. Creo que todos vemos a simple vista cómo esto debe ser cierto. Y cómo es básico para toda la posición del cristiano. Pedro, recuerdan, en el tercer capítulo de su primera epístola lo dice así: estad siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros. V15. En otras palabras, no se puede ser cristiano sin saber por qué se es cristiano, y qué es lo que le hace serlo. Poniéndolo en su mínima expresión y en su mínima expresión, los cristianos son personas que creen en el Señor Jesucristo. Debemos aceptar eso, y debemos saber algo de lo que eso significa. Si no sabemos lo que somos como cristianos, ¿cómo podemos decírselo a alguien más? ¿Cómo podemos transmitirlo? Permítanme darles una ilustración, una muy buena prueba que podemos aplicar a nosotros mismos. Imaginemos que alguien a quien usted conoce se encuentra desesperadamente enfermo. Puede que usted haya tenido trato con él de diversas maneras, pero no es un cristiano. Está viviendo la típica vida no cristiana. Este amigo está ahora gravemente enfermo, se ha mandado llamar al médico y este ha dado una opinión muy grave. Ha llamado a una segunda opinión, y esa segunda opinión es igualmente grave. De hecho, los dos están de acuerdo en que, a menos que ocurra algo, y que sea muy dramático, casi milagroso, es muy dudoso que este hombre esté vivo mañana. He aquí un hombre repentinamente afectado, que se da cuenta de que está desesperadamente enfermo, y tiene la sensación en su interior de que se está muriendo. Y de repente despierta a toda la cuestión de su alma y de la eternidad. No sabe nada en absoluto sobre la salvación. No es un cristiano. Nunca ha ido a un lugar de culto. No lo sabe. La gente que le rodea y le rodea no lo sabe. De repente piensa en usted, porque sabe que es cristiano, y en su agonía y desesperación envía a buscarle. Por supuesto, usted no tiene elección, debe ir a él, y aquí está la prueba. Usted está de pie en la habitación mirando a este hombre que se acerca a la muerte. Él quiere algo. Quiere ayuda. No sabe cómo morir. No tiene nada en su vida pasada en lo que apoyarse, y nada en el presente. Tiene miedo de esa eternidad a la que va. Aquí está la simple pregunta: ¿tiene usted algo que pueda transmitir a ese hombre? Ahora bien, es evidente que no le basta con ser nada más que una persona buena, agradable y moral. Usted puede ser un dechado de todas las virtudes, pero no puede transmitirle eso. Eso no le ayuda en absoluto. Y no sirve de nada que usted le diga, por lo tanto, sí, claro, ahora está empezando a hacer preguntas. Si solo hubieras vivido una buena vida, como he hecho yo, entonces no te sentirías así ahora. ¿Le ayuda eso? Evidentemente no lo hace. No le está aportando nada en absoluto. Está aumentando su ansiedad y su angustia. No, el cristiano no es simplemente un hombre bueno y moral, porque, por muy buenos y morales que seamos, no podemos dar esas cualidades a nadie más. Tampoco, obviamente, el cristiano es simplemente una persona que busca la salvación, o que intenta descubrirla, porque si esa es su posición, de nuevo no tiene nada que decir a este hombre. Pero hay muchas personas que creen que eso es el cristianismo, piensan que es simplemente una gran búsqueda de la verdad. Leen libros y dicen: he oído que hay un libro excelente que saldrá la semana que viene y estoy deseando leerlo. Creo que me va a ayudar. ¿Qué valor tiene eso para el hombre que estará muerto antes de la medianoche de hoy? ¿Puede el ciego guiar al ciego? Por supuesto que no. El cristiano, dice Pablo, es el hombre que tiene algo y puede dárselo a otro. Tiene conocimiento. ¿Lo entiende? Puede hablar a esa alma de tal manera que le dé descanso y paz. Deudor. Algo que transmitir, algo que dar. Amigos míos, debemos tener este conocimiento. Y no veo que se necesite una formación especial para hablar de ello. Si usted mismo es un cristiano, debe hablar de ello. Usted no podría ser un cristiano sin este conocimiento. Por lo tanto, lo tiene en su poder y puede transmitirlo. Postula, En segundo lugar, la definición de Pablo de un cristiano en este versículo también postula la experiencia. Es decir, que su conocimiento no es meramente teórico, sino que conoce algo de esto en su propia vida.
Sabe lo que es confiar en ello por sí mismo, de modo que al visualizarse en la posición de esa persona, con la muerte mirándole a la cara, lo sabría, y tendría esa certeza, no se sentiría infeliz por su posición. Claramente, esta capacidad de impartir y transmitir la bendición presupone, en todo caso, esas dos cosas. Pablo estaba muy obvia y definitivamente en esa posición. ¿Estamos todos en esa posición? ¿Sabe usted a quién ha creído? ¿Sabe en qué ha creído? ¿Eres capaz de dar una razón de la esperanza que hay en ti? ¿Ha perdido el miedo a la muerte y a la tumba? ¿Estás preparado para encontrarte con Dios? Eso es el conocimiento. Es lo que ya hemos estado viendo, así que no me quedo con ello ahora. Es el Evangelio de su Hijo, la justificación por la fe, el hecho de que este hombre enfermo puede estar bien con Dios aquí y ahora. No tiene que esperar y empezar a vivir una vida mejor porque no estará vivo para hacerlo. Estará muerto en unas horas. El siguiente hecho que el apóstol se empeña en subrayar es que es capaz de dar esto a todo el mundo. Soy deudor, dice, tanto de los griegos como de los bárbaros, tanto de los sabios como de los insensatos. Esto no es una mera repetición, no es una tautología. Griegos y bárbaros, eso es todo el mundo. El mundo, la humanidad entera, fue dividida por los griegos en griegos y bárbaros. Usted era uno o el otro. Y observe que aquí, a efectos de clasificación, los romanos eran considerados griegos, porque, en la época en que vivió Pablo, la filosofía griega y la cultura griega habían llegado a Roma, como a todas las partes civilizadas del mundo. Por tanto, había un sentido en el que tenía razón al considerarlos como pertenecientes a la cultura griega. Aunque en realidad Roma había conquistado a Grecia en un sentido político, culturalmente era Grecia la que había conquistado a Roma entre los bárbaros. Por lo que Pablo está diciendo aquí que puede impartir este precioso e inestimable conocimiento a hombres y mujeres de todas las nacionalidades. Pero luego añade otra clasificación, tanto a los sabios como a los insensatos. No solo puede clasificar a la humanidad a nivel nacional, sino también según la capacidad y el entendimiento, o la falta de ellos. En otras palabras, está diciendo, estoy listo y capacitado para impartir este conocimiento, tanto a los profesores como a los estudiantes, tanto a los gigantes realmente grandes y capaces del intelecto, como a las personas que nunca han tenido ninguna ventaja educativa. Oh, este es un punto absolutamente vital para nosotros. Descubriremos juntos, si Dios quiere, a medida que avancemos en esta epístola, que Pablo lo dice muchas veces hecho, ese es el tema de esta epístola de la 18ª. Versículo de este primer capítulo hasta el final del tercero, tema que resume en estas palabras porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 3, 23. No hay justo, ni siquiera uno. 3. Yo, para que toda boca se tape y todo el mundo sea culpable ante Dios. 3, 19. Lo resume así en el tercer capítulo, pero aquí lo introduce. Y esto fue lo que le hizo sentirse tan orgulloso del Evangelio, dice Pablo, cualquier tipo de hombre. Confrontadme con un alma, y soy deudor de esa alma. ¿Ve usted lo vital que es esto y cómo debemos recordarlo en la actualidad? El Evangelio de Jesucristo lo necesita todo el mundo. No importa si usted ha sido BOM en Gran Bretaña o en Japón o en uno de los países de América del Sur, el Evangelio es necesario para todos, no existe tal cosa como una nación cristiana. Y usted no es cristiano porque haya nacido en un supuesto país cristiano. No importa si la gente es buena o mala, moralmente hablando, todos necesitan el Evangelio. Así que hay que predicarlo y hablar de él tanto a los más respetables como a los más despilfarradores y disolutos. El mismo Evangelio. Y la gente culta y los filósofos lo necesitan exactamente igual que la persona más ignorante que se pueda concebir. Esto es algo que se afirma en todas partes en las Escrituras, y si no lo damos a conocer, en esa medida fracasamos como cristianos. Todo el mundo necesita este Evangelio. Este es el denominador común para toda la humanidad, y es el único. Cara a cara con Dios, todos los hombres son miserables, desdichados, pecadores sin esperanza, y usted y yo, como cristianos, debemos hacérselo saber. Somos deudores de todos los hombres de todos los tipos y clases, de todas las combinaciones y permutaciones concebibles de carácter y psicología y de todo lo demás. No existe el complejo religioso. El Evangelio no es solo para ciertas personas. Todo el mundo lo necesita porque todo el mundo es responsable ante Dios y se encontrará tarde o temprano cara a cara con Él.
La tercera cosa que dice Pablo es que tiene algo que dar, todo el mundo lo necesita. Ah, sí, pero aquí está afirmando que también puede dárselo a todo el mundo. Este es un punto ligeramente diferente, y para mí muy importante, especialmente, de nuevo, en estos días en los que vivimos. Tomemos a un hombre como este apóstol Pablo, con su gigantesco intelecto, su profunda habilidad, su capacidad para la razón y la lógica y la comprensión. Si pensamos en un hombre así en términos de la educación moderna, y sus métodos e ideas, sin duda llegaríamos a la conclusión, bueno, por supuesto, probablemente sería un muy buen predicador para los filósofos y para gente así. Pero no se envía a un hombre así a predicar a los bárbaros, se le envía a predicar a los sabios, no a los insensatos. ¿Cómo podrían entenderlo los bárbaros? No tienen mentes lo suficientemente grandes como para escuchar aún, no entenderían su terminología. No, sus grandes profesores solo pueden dirigirse a personas de su misma calidad. Cuando se llega a la gente común, a los ignorantes y a los iletrados, entonces, por supuesto, es mejor tener algún tipo de predicador popular. Él los entenderá, y ellos lo entenderán a él. No, dice Pablo, eso no es cierto ni por un momento. Soy deudor de los griegos y de los bárbaros, tanto de los sabios como de los insensatos. Además, no se limita a decirlo, sino que lo demuestra. He aquí un hombre que puede presentarse sin ningún temor y sin ninguna disculpa en Atenas, en la colina de Marte. Allí se enfrenta a una congregación de estoicos y epicúreos, y puede hablarles con autoridad. Ah, pero cuando el mismo hombre visita Galacia, donde pertenecían a un tipo de cultura más bien primitiva y carecían de ese conocimiento de la filosofía y de otras cosas diversas, está igualmente dispuesto a predicar el Evangelio, es igualmente eficaz como predicador, y su ministerio es igualmente utilizado. Pablo se desenvolvería también en los barrios bajos de las grandes ciudades como en los centros de enseñanza, tanto en los sabios como en los insensatos. No importa dónde se le coloque. Mientras esté predicando a hombres y mujeres no solo tiene un mensaje, sino que es capaz de impartirlo. Fíjese en cómo, bajo la ley. A los que están sin ley, como sin ley. A los débiles me hice como débil, para ganar a los débiles, me hice todo para todos, para salvar a algunos por todos los medios. 1 Corintios 9, 20-22. ¿Qué cosa tan maravillosa es esto? Hay momentos en los que empiezo a preguntarme si tenemos esto igualmente claro en la actualidad. Tendemos a dividirnos incluso en este asunto de la predicación del Evangelio, ¿no es así? Al igual que el mundo tiende a hacerlo de forma secular, y es bastante equivocado. Si un predicador no puede predicar su Evangelio a todo el mundo, me permito dudar de que pueda predicarlo a alguien. Si un predicador debe tener un determinado tipo de congregación, en esa medida no es como el apóstol Pablo. Probablemente es un filósofo. Probablemente es un proveedor de aprendizaje humano natural que está utilizando la terminología cristiana. Un predicador no necesita presuponer nada en su congregación excepto su necesidad de Dios y de Cristo. Planteo este punto y lo enfatizo porque hoy escucharán mucho en este sentido. Se nos dice que los estudiantes y otras personas que se están formando para el ministerio deberían estar obligados a pasar parte de su tiempo trabajando en fábricas o lugares similares. ¿Ven el argumento? Se dice, ¿cómo puede un predicador predicar a los trabajadores de una fábrica si no conoce sus condiciones y circunstancias? Debe ir y pasar 3 meses, y quizás más, trabajando en una fábrica, y llegar a entenderlos y su perspectiva y su mentalidad, y entonces podrá predicarles. Ahora esa teoría no solo se defiende seriamente, sino que incluso se pone práctica. El argumento es que, a menos que conozcamos la posición y las circunstancias exactas y la composición de la gente y su forma de pensar, no podemos predicar. Tal argumento no solo es antibíblico, es, creo, en el momento en que se empieza a considerar seriamente, bastante insensato. Si se me dice que no puedo predicar eficazmente a los trabajadores de una fábrica a menos que haya sido un trabajador de la misma, seguramente tengo el mismo derecho a argumentar que no puedo predicar a los borrachos a menos que vaya y pase 3 meses en las casas públicas. No puedo predicar a los agricultores a menos que me convierta en agricultor. No puedo predicar a la gente de la profesión teatral a menos que me convierta en actor durante 3 meses. ¡Qué monstruosa es la sugerencia! Pero eso se dice hoy en día, y lo dicen a veces incluso los cristianos evangélicos, e indica que hemos malinterpretado el hecho de que el predicador no necesita saber nada de su congregación de esa manera,
Porque ya sabe lo único que necesita saber, sabe que ellos, como él mismo, son pecadores. Y que aparte de la gracia de Dios están perdidos y condenados. O no, la predicación no necesita todas esas otras cosas, supuesto. Necesita considerar si la forma y la presentación reales pueden variar muy ligeramente. Pero eso es más o menos irrelevante, porque este único hombre, sin haber tenido estas variadas experiencias, bajo el poder y la influencia y la guía del Espíritu Santo, es capaz de predicar. Permítanme plantearlo de otra manera. Hace poco estuve presente en una discusión muy interesante en la que se planteó la pregunta, y es una pregunta muy importante, ¿por qué como pueblo cristiano, y especialmente como pueblo evangélico, parece que solo somos capaces de atraer a un determinado tipo? ¿Por qué?, dijo el autor de la pregunta. En nuestras iglesias es cierto que la gran mayoría de las personas presentes son mujeres, ¿y que hay tal escasez de hombres? ¿Y por qué es que la iglesia actual parece no llegar a las clases trabajadoras, así llamadas, casi por completo? ¿Por qué parece que solo nos dirigimos a las personas que viven en los suburbios? Ese era su término. ¿Por qué los cristianos de hoy en día parecen ser poco más que gente simpática, amable y respetable? Ahora estaba concediendo, por supuesto, que habían experimentado una verdadera conversión. Su pregunta era, ¿por qué no estamos tocando a los demás? ¿Por qué no se atrae a los hombres? Una muy buena pregunta. Es algo que todos nosotros, como cristianos, deberíamos afrontar muy seriamente y con mucha urgencia. Y para mí la respuesta a esa pregunta la proporciona este versículo que estamos considerando ahora. La pretensión del apóstol era que su llamamiento se dirigía a todos los hombres y mujeres, a todos los rangos y clases, a todo tipo de capacidades, de hecho, a cualquier tipo de alma. Aquí había un hombre que podía predicar también a los esclavos de la casa del César como a los estoicos y epicúreos. ¿Ve el alcance de su ministerio? ¿Cuál es, entonces, la explicación? Es esta y se la recomiendo para que la consideren con cuidado y en oración, que si predicamos el Evangelio en toda su plenitud, y si lo aplicamos al hombre entero, tanto a la mente como al corazón y a la voluntad, si predicamos todo el consejo de Dios, a toda la personalidad individual, confiando en el Espíritu Santo, encontraremos que el Evangelio hoy producirá sus resultados en todos los tipos y clases, incluso como lo hizo al principio, incluso como lo ha hecho siempre en cada periodo de avivamiento y reavivamiento. Seguramente las palabras del apóstol son una condena de nuestros propios métodos. Hay algo que no funciona en nuestra presentación. Si nuestra predicación y nuestro evangelio solo atraen a un tipo determinado, entonces sugiero que estamos predicando de una manera que solo atrae a ese tipo. Estamos dejando fuera algo. O bien estamos dejando fuera algo que pertenece al mensaje, o bien no estamos apelando a todo el hombre. ¿Acaso solo apelamos a un determinado tipo sentimental? ¿No hay suficiente intelecto en nuestro mensaje? ¿Estamos fallando en hacerles pensar? ¿No hay nada ofensivo para el hombre natural en nuestro mensaje? Es interesante que haya hombres, especialmente, que prefieren un mensaje cuando les golpea y les duele, y lo único que no pueden soportar es el sentimentalismo. Dales algo fuerte, incluso severo, y, aunque les duela, saben que es correcto, y lo escucharán. Pero si una vez se les da la idea de que se está llegando a ellos, y se intenta influir en ellos mediante ciertos métodos y un determinado enfoque psicológico, ni siquiera vendrán y se pondrán bajo la posibilidad de ser afectados. Seguramente es un problema para todos nosotros en toda la iglesia cristiana. ¿Por qué las masas del pueblo no son tocadas, justo en el exterior? Me pregunto si les hemos dado la impresión de que el Evangelio de Jesucristo es solo para un determinado tipo y una determinada clase. ¿Les hemos dado de alguna manera la impresión de que este Evangelio nuestro está en contra de ellos? Si lo hemos hecho, que Dios se apiade de nosotros. Por lo tanto, digo, seamos claros en nuestras mentes. Tengamos cuidado de presentar todo el consejo de Dios como lo hizo Pablo, sin temor, sin favoritismos, sin acepción de personas. Démoslo en su gran contenido con todo el intelecto que hay en estas epístolas, pues él estaba escribiendo esto. Recuerdan, a personas, muchas de las cuales eran esclavos y siervos en la casa del César. No como mucha gente moderna, que dice, no podemos escuchar más de 20 minutos. Y no debe ser demasiado intelectual, no nos dé demasiada doctrina. Eso es lo que dicen muchos evangélicos hoy en día. Es sorprendente que seamos culpables de una especie de endogamia, y que solo produzcamos siempre el mismo tipo.
Volvamos a las Escrituras, y prediquemos todo el Evangelio para las mentes, los corazones y las voluntades de los hombres. No uno a expensas de los otros, sino siempre el conjunto. Un Evangelio completo para un hombre completo. Y entonces el Espíritu Santo lo aplicará. Y volveremos a ver lo que ocurría en Londres hace 200 años cuando un hombre como George Whitefield predicaba. Podía predicar a los mineros y se convertían, ¿sí? La condesa de Huntingdon solía llenar su salón en el West End de Londres, y Lord Chesterfield y todo tipo de miembros de la aristocracia solían reunirse y escuchar, y varios de ellos se convertían. El mismo predicador les predicaba a todos el mismo evangelio, y el Espíritu Santo lo honraba y lo hacía eficaz. El apóstol, como deudor, nos dice que tiene algo que dar y que todos lo necesitan. Él puede darlo a todos y usted y yo debemos ser capaces de darlo tanto a una persona de tipo intelectual como a la que no lo es, y viceversa. No hay especialistas en esta materia. Si no puedo predicar, vuelvo a decir, a todo el mundo, pues bien, por mí mismo digo que no puedo predicar a nadie. Permítanme ilustrar esta afirmación. Recuerdo un desafío que me llegó una vez, y creo que pone mi punto de vista muy claramente. Había predicado aquí un determinado domingo, después del cual me fui de vacaciones al campo. No tenía intención de predicar ese primer domingo fuera, pero había un viejo ministro en el lugar donde me alojaba, y debía predicar 3 veces. Era un día muy caluroso, y sentí que no podía dejarle hacerlo, así que me ofrecí a llevar su servicio de la tarde por él. Eso significaba ir a un pequeño lugar a mitad de camino en la montaña, y mi esposa y yo fuimos allí. Subí al púlpito y miré a mi congregación. Incluyendo a mi esposa, la congregación estaba formada por 5 personas. Permítame admitirlo con toda franqueza y honestidad, el diablo vino a mí y me tentó, y lo hizo de esta manera. Bueno, por supuesto, con solo 5 personas, solo hay que darles una pequeña charla. Aparte del hecho de que no soy bueno para ese tipo de cosas, me recuperé, y esto es lo que me dije. Si no puede predicar a estas 5 personas exactamente igual que lo hizo el domingo pasado en la capilla de Westminster, cuanto antes se baje del púlpito, mejor. Por la gracia de Dios pude hacerlo, y nunca he disfrutado más de un servicio en toda mi vida. El predicador que depende de su congregación no es apto para subir al púlpito. Lo más importante que nos dice el apóstol aquí no es solo que puede dar este mensaje, sino que siente que debe darlo. Soy un deudor. ¿Por qué siente esta obligación? Hay muchas respuestas. Una es su comisión. Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que ha hecho en el cuerpo, según lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Conociendo, pues, el terror del Señor, persuadimos a los hombres, 2 Corintios 5, Roene. Esta es la primera razón. El Señor le había encargado en el camino de Damasco. Le había enviado a predicar. Pablo tendrá que rendir cuentas de su ministerio y de su gestión. ¿Se dan cuenta del término que utiliza? Conociendo el terror del Señor, persuadimos a los hombres. Fíjese también en cómo lo expresa en 1 Corintios 9. No me alabes por esto, dice Pablo. No puedo evitarlo. La necesidad, sí, ay de mí si no predico el Evangelio. V16, debo hacerlo. Soy un hombre bajo una comisión. Entonces, otra cosa que entra aquí es seguramente esto, la necesidad atroz de los hombres y las mujeres. Esa es la cosa que trae la necesidad. Si usted y yo nos diéramos cuenta plenamente del estado y la condición de los hombres y mujeres por los 1000 que nos rodean y rodean, creo que a veces no podríamos dormir. Realmente cree y sabe que el incrédulo, la persona que muere incrédula y en su pecado, va al EW. Bien, si realmente creemos eso, habrá un sentido de restricción en nuestras vidas. No te importará lo que la gente piense de ti. No serás tan puntilloso con estos asuntos, dirás, sean quienes sean y sean lo que sean. Están muriendo en el pecado, son desgraciados como son, hay algo peor por venir, hacerlo, debo hablar. La necesidad de los demás tal y como Pablo la conocía y se daba cuenta de ella. Además, estaba su conciencia de lo que este glorioso evangelio había hecho por él. Al experimentar la alegría y la paz y la felicidad que le había traído, estaba ansioso de que todos los demás disfrutaran de los mismos beneficios. Soy un deudor, dice Pablo.
Luego, finalmente, fue esto, el propio Evangelio. ¿Sabe lo que quiero decir con esto? Siempre que uno se encuentra con algo en cualquier ámbito de la vida que le agrada y le da una gran satisfacción, siente que está obligado a contarlo a la gente, y lo hace. Si lees un libro que te aporta algo inusual, dices, debo contárselo a tal o cual. Debo contárselo a todo el mundo. La cosa en sí es tan maravillosa. Si ves un paisaje maravilloso, sientes, debo contárselo a los demás. Deben ir a verlo. Sea lo que sea, siempre sentimos que no podemos guardarlo para nosotros. Siempre queremos compartir nuestras bendiciones. Nuestro Señor lo ha expresado de una vez por todas en la historia de la mujer y la moneda perdida. Cuando la encontró tras un gran esfuerzo, fue a decir a sus vecinos, venid y alegraos conmigo, la he encontrado. El pastor que ha perdido la oveja hace lo mismo, y el padre que ha perdido al hijo, y que lo encuentra, hace lo mismo. He aquí, pues, este glorioso evangelio. Fíjese en cómo lo expresa Pablo en 2 Corintios 5, porque el amor de Cristo nos constriñe, v14. Es como un hombre en un vicio, y el vicio está siendo atornillado y apretado hasta que la vida está casi presionada fuera de él. ¿Qué es lo que presiona al apóstol? El amor de Cristo. Esta cosa asombrosa. Este evangelio de reconciliación. Este amor de Dios. Este amor de Dios que envía a su único Hijo, e incluso lo hace ser pecado por nosotros. Pablo lo ha visto, y quiere que todos los demás lo vean y se regocijen en él, y se gloríen en él, y participen en él. Carácter maravilloso y glorioso del propio Evangelio le ha convertido en deudor tanto de los griegos como de los bárbaros, tanto de los sabios como de los insensatos.